Hola, hoy vamos a presentarles este podcast que es propuesto por Montserrat Nayeli, Emanuel Granada, Leslie Delfín, Nancy Cabello y yo, Jimena Vizcaya, alumnos del grupo de tercero A del plantel Sabes Cabecera San José Iturbide. Vamos a hablarles de la historia de México, que se divide en 3 etapas: Mesoamérica, Nueva España y República Mexicana. Mesoamérica, a su vez, se divide en 3 etapas. Tenemos el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. A partir de la conquista de México, iniciamos la etapa de la Nueva España, la cual está dividida en el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. De ahí tendremos la etapa de la República Mexicana, que comienza con la independencia de México, a su vez la Reforma y después la Revolución Mexicana. Vamos a ver cada uno de estos puntos a detalle. Mesoamérica existió el surgimiento de la cultura olmeca como primera civilización en el periodo preclásico. Los mayas terminan este periodo y continúan con el periodo clásico. También los podemos encontrar en el periodo posclásico. La última civilización en el periodo posclásico fueron los mexicas, los cuales llegaron del norte para sentarse en un largo de Texcoco, donde denominan Tenochtitlán. A ellos también se les conoce como aztecas. El periodo posclásico termina con la llegada de Hernán Cortés, quien conquista estas tierras y da la entrada al virreinato de la Nueva España. En él existen nuevas razas como los mestizos, los criollos o los mulatos. La producción económica y la explotación de recursos naturales exclusivos iban directamente a la corona española. La educación por parte de las órdenes católicas. Los franciscanos daban educación básica a todos sin distinción alguna, y por otra mano tenemos a los jesuitas que daban clases de nivel superior, dando pie a las primeras universidades. A continuación tenemos la República Mexicana. La independencia de México fue un hecho que nos pasó de un virreinato a un México independiente. Dejamos de ser Nueva España, dejamos de pertenecer a Nueva España. ¿Esto cómo se logró? Pues con un hecho muy importante, que es en el periodo donde los insurgentes surgían a raíz de Miguel Hidalgo. En este caso también tenemos a José María Morelos y Pavón, que realizaron los documentos titulados como Los Sentimientos de la Nación, en los cuales se plasmaban las bases de la primera Constitución mexicana. Después de este movimiento, luego de la independencia, donde los generales al mando de los dos bandos, Vicente Guerrero por el lado de los insurgentes y Agustín Iturbide por el lado de la corona española, logran terminar los hechos violentos de la independencia mediante un abrazo. El abrazo se llama el abrazo de Acatempan. Después tenemos el Plan de Igualdad, que da origen a un nuevo país, México. Después de la independencia existió inestabilidad política, puesto que todos emocionalmente tenían experiencia y todos querían el poder. Un hecho importante, la independencia fue para que la esclavitud se anulara completamente ante la ley. En esos momentos, Texas era parte del territorio mexicano, pretendía volverse independiente. Empieza la guerra de los Estados Unidos contra México, puesto que existían disputas y desacuerdos. México vence en la primera batalla. La batalla se denomina Batalla de El Álamo. Sin embargo, en las siguientes, pues contra el contrincante norteamericano, triunfa consecutivamente. En este periodo se da la matanza de los niños héroes y la pérdida de otros estados que se anexan. Los Estados Unidos, tenemos en cuenta de que Estados Unidos se apoderó de gran parte del territorio mexicano, que hoy en día es California, pues tenemos la Reforma. Los hechos de la Reforma comprenden desde la creación de la Constitución de 1857. Era una más liberal a la que se le añaden las leyes de reforma. Básicamente, estas leyes se les quitaban privilegios a la Iglesia. Al quitarle privilegios a la Iglesia, el Vaticano y los conservadores apoyados por Francia no se vinieron muy contentos y lo que hicieron fue empezar una guerra contra el gobierno liberal. Y así empezamos una guerra contra el gobierno liberal, que estaba al mando de Benito Juárez. En este momento, un punto importante en esta guerra contra Francia fue el 5 de mayo en la batalla de Puebla. La batalla no tuvo mucho éxito por parte de Juárez, quien tuvo que huir en su lugar. Volvimos a ser un territorio extranjero. En este caso, ahora México era francés,
y tenía un emperador de nombre Maximiliano de Habsburgo, quien fue colocado por el emperador francés Napoleón. Maximiliano presentaba afinidad por las ideas liberales. Esto no era del agrado para los conservadores, lo cual le costó básicamente el respaldo financiero del clero y muchos seguidores. Al final, Maximiliano es asesinado en el Cerro de las Campanas, y ahí es donde Juárez regresa al poder. Después de 11 años, muere dejando como sucesor a Lerdo de Tejada, quien era un fiel seguidor y seguía sus pasos de manera determinante. En este momento, Porfirio Díaz pretende la presidencia. Realizó el Plan de la Noria y el de Tuxtepec, en el cual, se pretendía derrocar al gobierno juarista. Para llegar a la presidencia, lo logró. Él dura 33 años, donde podemos encontrar un México desigual en la parte social. Sin embargo, por otro lado, hubo muchos avances tecnológicos y económicos. Francisco I. Madero, quien observa todo el comportamiento de Porfirio Díaz y pretende competir con él en las elecciones, al final se levanta contra Porfirio Díaz y junto con Pancho Villa y Zapata empiezan las batallas colocando a Victoriano Huerta como general al mando, quien lo traiciona y mata. Cuando el vicepresidente Pino Suárez, a esto se le conoce la de escena trágica. Acto siguiente, Victoriano Huerta se vuelve presidente. Esto no pone contento a ninguno de los revolucionados, entre ellos Zapata, Álvaro Obregón, Villa de Nuestras, Venustiano Carranza. Entonces Zapata realizó un plan de Ayala, el cual pide que las tierras se regresen a los campesinos, que las tierras se regresen a sus dueños, que es en este caso en los campesinos. Y existe mucha demanda social relacionada al tema de la educación y al trabajo, por lo cual Zapata procura al final. Victoriano Huerta es derrotado por los revolucionarios. Sin embargo, al final todos quieren el poder y quien realmente logra el poder es Venustiano Carranza, poniendo como primer general a Álvaro Obregón. Y al final de todo esto, existiendo desacuerdos con Zapata, ellos lo asesinan anexando su petición de Zapata de esta en la Constitución de 1917 promulgada por Venustiano Carranza en el artículo 27 que habla del derecho a la tierra, el artículo 3 que habla al derecho a la educación laica y gratuita y el artículo 123 que habla de las leyes de trabajo mejorando las condiciones para los trabajadores. Esto ha sido todo por nuestra parte. Le agradecemos su atención y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.